Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la razón de nuestra esperanza. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Hace 8 días permanecía la fe, la esperanza y el amor. Hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. Estamos hablando de la esperanza y la esperanza va unida a la fe. Y como van las dos unidas, la fe es a la palabra de Dios. La esperanza es en la palabra de Dios. Lo que Dios dice para tu vida, lo que Dios dice para nuestra vida, lo que dice el nuevo pacto de gracia donde Dios nos lo dio desde antes de la fundación del mundo y ahora nos ha llamado para que lo disfrutemos. Entonces mira que la esperanza, lo que hablábamos, siempre va a permanecer. La definición de esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. ¿Qué es la esperanza? Estado de ánimo. La esperanza se refleja en el interior de cada uno, de cómo nos sentimos. Esa definición es la del diccionario. Dice aquello que uno desee, lo que uno desea. Cuando vamos a la palabra, la esperanza que habla la Biblia, esta es en las promesas de Dios. La herencia que Dios nos dejó son sus promesas. La esperanza nuestra está en sus promesas, en su palabra. Estamos hablando del reino a lo que Dios nos llamó una vida sobrenatural. A tener la esperanza que las promesas de Dios las vamos a disfrutar aquí en la tierra. Esa es la esperanza. Como tenemos esa esperanza, ¿cómo es nuestro estado de ánimo? Un estado de ánimo que no decae. La esperanza lo que genera es esa fuerza de saber que es posible y nos genera el contentamiento. Esa es la esperanza. La definición es que la esperanza que tenemos nosotros es un estado de ánimo que cuando leemos la promesa de Dios, sabemos que es posible. ¿Qué sabemos? ¿Qué es qué? Que es posible. Ejemplo, hemos compartido, Dios nos llamó a heredar bendición. Dios llamó a transformar nuestra vida. Basta el tiempo pasado y Él nos muestra un camino y tenemos la esperanza que en un futuro vamos a disfrutar de esa promesa. ¿En dónde? En nuestro cuerpo, que se manifieste la salud. Pero también hay unas promesas en la economía de nuestra vida, pero también hay promesas para la familia, la parte profesional. Todas esas promesas que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos la esperanza que vamos a disfrutarlas. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Y cómo las disfrutamos? Porque Dios alumbra nuestro entendimiento para aplicar la palabra y ésta se cumple. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, si hay una economía en dificultad, dice que Él se hizo pobre para enriquecernos y dice que Él nos suple todas las necesidades conforme a sus riquezas. Si es la salud, dice que Él se llevó las enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. Que Él va a transformar nuestra vida, la vida del esposo, de la esposa, de los hijos. Una vida sobrenatural que solo brinda ¿quién? Cristo el Señor. Como tenemos esa esperanza y no nos quejamos, su entorno va a escuchar que usted nunca se queja.
¿Y por qué no nos quejamos? Porque tenemos una esperanza. Nosotros tenemos la mirada en la palabra de Dios, en la promesa, en la esperanza, no en un entorno que se ve. No es una esperanza nuestra. Recuerda que esa es la natural, pero estamos hablando de lo sobrenatural. La promesa de Dios que la cumple Él por encima de cualquier circunstancia y situación. Porque la esperanza va unida a la fe. Por eso dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La esperanza nos da esa fuerza para levantarnos cada día sabiendo que su palabra se va a cumplir en nuestras vidas, que es real. El entorno va a preguntarse usted por qué mantiene a toda hora con contentamiento. ¿Usted no tiene problemas? ¿Usted no tiene dificultades? ¿Por qué usted llega todos los días al trabajo con un buen estado de ánimo? ¿Por qué no se queja de la empresa? ¿Por qué no se queja del gobierno? ¿Por qué no se queja del esposo, de la esposa? ¿Por qué no se queja de los hijos? ¿Por qué no se queja? Hay un entorno que está mirando su estado de ánimo, una vida sobrenatural de todos los días, que eso lo emana es Dios en nosotros. Eso no es nuestro. Vamos a ver a través de la prédica y oramos que sea claro eso. Eso no es natural. Dios nos llamó a Él en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y preguntémonos si nos levantamos y nos estamos quejando. Si nos levantamos y nos estamos quejando, hay que hacer un alto, porque entonces la esperanza no la estoy viendo. Si me estoy quejando, no estoy viendo la esperanza. Estoy viviendo en mi capacidad. Lo que dicen los demás, y hablamos de la economía. Si usted mira la economía y detalla y enfoca su mente en lo que dicen los que saben de la economía, usted va a perder la esperanza. Pero si usted enfoca su mente en lo que dice la palabra, en la esperanza de la economía del reino, la economía del reino donde Dios genera, vamos a tener esperanza. Que debemos de estar enterados de la noticia, claro que sí. Usted estar enterado de su sector, de su negocio, de su empleo, donde cada uno se mueva. Pero nuestra esperanza está en una promesa de Dios, en su palabra, que es real, que se cumple. Y esa esperanza, como está en la palabra en nuestro interior, en nuestra alma, genera contentamiento. Cada día vamos hacia adelante. Vamos a ver el milagro. Vamos a ver que la palabra se cumple. Y no decaemos porque Dios nos sostiene con su mano fuerte y poderosa. ¿Y por qué eso lo vivimos? Porque su palabra lo dice y Dios no miente, y lo hemos estado experimentando. Dice que hemos de estar preparados. ¿Cómo hemos de estar? Preparados. Cuando le pregunten, ¿cuál es la esperanza que hay en ti? La esperanza que hay en ti es Cristo el Señor, la gracia. Debemos estar preparados para compartir la gracia. Debo estar preparado para contarle que ese estado de ánimo no es natural, que no emana de pensamientos positivos y de leer frases bonitas. Tenemos que estar preparados para compartir la gracia, compartir la verdad. Y dice que debemos de presentar esa con mansedumbre y reverencia, con respeto, con amabilidad. ¿Por qué usted siempre piensa que le va a ir bien? ¿Por qué si le sucedió algo malo? ¿Por qué usted tiene esperanza? Mire lo que le pasó. Usted le puede compartir. Tengo la esperanza, es en la palabra que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces esto que aparentemente es como malo, como una dificultad, sé que va a generarse el bienestar, va a ser algo bueno para la persona y la familia. Entonces, si hoy está sucediendo algo difícil en la vida de nosotros, de cualquier persona de la congregación,
Debe recordar la palabra y la esperanza. Recuerda que la esperanza va unido a la fe, porque es a la palabra. La esperanza es en la palabra de Dios. Y para eso está la fe. Por eso ahora permanece la fe y la esperanza. En Efesios capítulo 1, versículo 17, como esa esperanza es en la palabra y hablamos que no emana de nosotros, no una esperanza que usted tiene que hacer fuerza para tener esperanza, no, eso va a fluir a partir de la relación con Dios. En lo más interno del alma, Dios le genera ese estado de ánimo, la seguridad que se va a cumplir la palabra. Salimos a trabajar, a hacer lo que nos corresponde, sabiendo que el milagro va a suceder en la palabra. Recuerda que la relación con Dios no es un rito, no es una penitencia. La relación con Dios no es una obligación, no, es de amor y de conocimiento, donde la palabra la aplico cada día en todas las áreas de la vida. Como lo que hablábamos de no quejarnos, que es lo que dice la palabra, estar agradecidos en todo, porque es la voluntad de Jesucristo el Señor. Sabiendo que la esperanza la genera Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 17, el 18, Pablo hace una oración por las personas, que es la oración que hemos de hacer nosotros, por nosotros y por las personas cuando presentemos la palabra. Porque la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios yo no la puedo explicar. ¿Usted la entendió? Porque la palabra de Dios, la verdad que es la gracia, se revela, porque algo que no vemos. Ejemplo, tener la certeza que Cristo vive en nosotros. Mira, la certeza que el creador de todo vive en nosotros. A medida que eso es más claro, ¿cómo vamos a levantarnos cada día? ¿Cómo vamos a estar cada día al saber que el creador de todo vive en nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar las circunstancias y las situaciones sabiendo que Dios, el creador de todo, vive en cada uno de nosotros? Eso es por fe. Pablo dice en Efesios capítulo 1, el 17 y el 18, ora para que Dios alumbre los ojos del entendimiento, pero también ora para que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pablo ora por revelación en el conocimiento de él y que alumbre el entendimiento. Porque por mucha palabra que uno lea o comparta, si Dios no alumbra y no revela, no vamos a comprender. La persona no va a entender. Efesios capítulo 1, 17 y 18, Pablo ora para que Dios alumbre el entendimiento, que Dios dé revelación en la palabra, porque humanamente es imposible. Por eso cada día, antes de leer la palabra, debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento, que sea revelado. Por eso antes de predicar o un estudio bíblico, siempre es esa oración. Siempre debe estar la oración que Dios alumbre y revele la palabra. Porque dice la Biblia que hay muchos que están leyendo y estudiando, pero nunca llegan a encontrar la verdad. Porque la verdad se revela. Sabiendo que la esperanza va unido a la palabra y que la palabra es por fe y se necesita revelar y que la esperanza es en la palabra, si estamos aquí, la fe es para la palabra y se necesita orar para poder ver la palabra. Ejemplo, somos santos. Somos santos, limpios, puros. Venimos del cielo, vamos para el cielo. Eso es por fe. Si Dios no revela eso, uno se siente pecador y malo. Y si me siento pecador y malo, pues voy a seguir un comportamiento inadecuado. Pero si Dios alumbra nuestro entendimiento y nos muestra que somos limpios, puros, que Él vive en nosotros, alumbra nuestro entendimiento y esa palabra manifiesta renovando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. No necesitas de hacer ayunos, ni penitencias, ni sacrificios, nada. Es que Dios alumbre nuestro entendimiento. Como la palabra es necesario orar y va unido a la fe,
En Efesios capítulo 1, versículo 18, Pablo ora también y mira lo que incluye. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios te llamó. Recuerda lo importante del llamado. Uno no la cree. Uno lee la Biblia o ve las películas y ve que Dios llamó a Moisés. Moisés escuchó la voz de Dios. Y Abraham escuchó la voz de Dios. Y Gedeón escuchó la voz de Dios. Saulo de Tarso escuchó la voz de Dios. Y como no he escuchado la voz de Dios, Dios no me ha llamado. Caemos en esos errores. Dios nos llamó. Cuando comenzamos a comprender algo del evangelio, de la verdad, la gracia, es porque Dios te llamó. Idéntico, como llamó a Moisés, como llamó a Noé, como llamó a Saulo, como llamó a Abraham. Idéntico. Dios nos llamó a cada uno, pero dice que debemos de orar para que nos demos cuenta a la esperanza que Él nos llamó. Y hay unas herencias que son sus promesas. Y eso parece lejano, imposible, que eso aquí no se logra. Por eso dice que debemos de orar para que nos demos cuenta de la esperanza. Porque la esperanza ha unido la fe a la palabra. Si nosotros no oramos y no oramos por la persona para que vea la esperanza de la palabra que sí se cumple, la persona cuando ve la palabra dice, no, recuerda, la palabra, la esperanza va unido a la fe. Va a decir, eso no se cumple, eso es difícil, eso es para otros, o eso es mentiras. No, Dios nos llamó a disfrutar de su herencia aquí en la tierra. El evangelio, la gracia, Dios dio su vida para que disfrutes de una vida sobrenatural aquí. Cielo nuevo y tierra nueva está listo. El evangelio necesitamos aplicarlo es aquí. Y eso se aplica con la relación con Dios y para tener ese estado de ánimo en la definición de la esperanza que lo que dice la palabra se va a cumplir, debemos de orar. Si no oramos para poder ver claramente la esperanza en la palabra, por eso fácilmente sale la quejabanza. Fácilmente nos quejamos. Fácilmente nos quejamos y no aparece el ser agradecidos. Y nos quejamos de la ciudad, del país, del mundo, de la familia, del empleo, del trabajo. Nos quejamos por todo. Dios nos llamó a una vida que es de esperanza en su palabra. Entonces la esperanza dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, es que miremos las promesas de Dios. Estar pendiente cuáles son las promesas de Dios, no olvidarnos. Ejemplo es heredar bendición. Dios le dijo a Abraham que iba a ser un hombre próspero. Abraham nunca se olvidó de eso. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser una gran nación. Abraham nunca se olvidó de eso. Él lo estaba recordando. Abraham nunca se olvidó. Por eso dice que él no dudó. Cuando le dijo que iba a ser una gran nación, él no dudó. Así el entorno de él fuera imposible. ¿Por qué? Porque la esperanza de Abraham, ¿en dónde estaba? En la palabra de Dios, en la promesa de Dios. No estaba en él, no estaba en la esposa, no estaba en el entorno. Tu esperanza estaba en la promesa de Dios. Nuestra esperanza está en la promesa de Dios. Abraham cada día hacía su tarea con Sara. Pasaban los años, no perdió la esperanza en la promesa de Dios. Donde Abraham pierda la esperanza en la promesa de Dios, un día deja de acostarse con Sara. ¿Para qué si no va a quedar en embarazo, no va a haber hijos, no hay nada? Y eso nos sucede a nosotros. Perdemos de vista la promesa y ¿para qué? Vamos a seguir viviendo igual. ¿Y para qué vamos a seguir aplicando la palabra si todo sigue igual? Cuando la Biblia hay una promesa que dice, no se canse de hacer lo bueno. Y lo bueno se refiere a la palabra de Dios.
¿Por qué sabemos que lo bueno es la palabra de Dios? Porque lo bueno para cada persona en lo natural es diferente. Para cada región del mundo lo bueno es diferente. Para cada cultura en el mundo lo bueno es diferente. Pero cuando decimos que no se cansa de ser lo bueno, que es la palabra de Dios, lo bueno es la palabra de Dios, hay un punto de encuentro que es verdad aquí en Colombia, si usted está en Europa, si está en la China, si está en Rusia, si está en Norteamérica, donde esté, lo bueno es lo mismo. No se canse de hacer la palabra de Dios, porque en el tiempo cosecha, cosecha, pero el mundo dice, no, eso es mentiras. Abraham no se cansó de hacer lo bueno. Sí, la palabra, lo que Dios le dijo, él tuvo la esperanza en lo que Dios le dijo, en todo. Entonces vino el rey de Sodoma a entregarle toda la riqueza y Abraham le dijo, no, señor, no, porque usted va a ir a chicanear, a decir que usted me enriqueció a mí. Y la promesa me la dio fue Dios. Usted tiene un corazón que no es bueno. Usted se quiere vanagloriar. Y Abraham no le recibió nada y siguió esperando la promesa de Dios. Y Dios cumplió. Está la transformación de cada uno de nosotros, que es lo más valioso. Llegar a la estatura de Cristo. Mira la esperanza, la promesa. Estamos acá y llegar a la promesa de la estatura de Cristo, nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. El ejemplo, no quejarse. Alguien levanta la mano y dice, yo tengo muchas razones por qué quejarme. Y en lo natural, hasta uno le dice, sí, señor, usted tiene derecho a quejarse. Pero cuando la voluntad de la persona, en una adversidad bien difícil, esa voluntad está sometida a la voluntad de Dios, la persona que va a hacer, ser agradecida. Esa estatura, llegar a esa meta, nosotros debemos de tenerla clara y saber de tener la esperanza. No importa si nos caemos, no importa si hoy, si logro avanzar y ayer retrocedí algo. Nosotros debemos tener puesta la mirada en la esperanza de que vamos a llegar un día aquí en la tierra a disfrutar de esa promesa. Llegar a la estatura de Cristo, que es la plenitud de sentirnos como sentirnos bien. También compartimos de una promesa que era vivir con el corazón contento. ¿Cómo va a vivir que va unido con la esperanza? ¿Cómo va a vivir con el alma contenta con tantos problemas que hay en el mundo, tanta incertidumbre? ¿Usted no ha escuchado las noticias? Tantas cosas que van a haber este año y el otro año. ¿Usted cómo va a vivir contento? Pero es que nosotros, el corazón contento no lo genera el entorno, ni la economía del mundo, ni lo generamos la inteligencia nuestra, ni nuestra capacidad, ni nuestra fuerza de voluntad, que es que a mí no me derrumba nada y yo soy muy fuerte. No, nada de eso. Estamos en el reposo de Dios, descansando en su palabra y Él que vive en ti, Él hace en tu alma. Y te levantas cada día con contentamiento, porque estás agradecido con todo, porque tienes esperanza en la promesa. Usted no mira nada sino la promesa. Se levanta cada día mirando en la promesa y parece que no avanza nada y la promesa. Cuanto menos piensa, se abre, porque el milagro sucede. Porque tener la esperanza en la promesa de Dios, en las promesas de Dios del pacto de gracia, las genera es Dios, o sea, un milagro. Llegar a la estatura de Cristo se necesita un milagro que Dios haga en nosotros. Vivir siempre con esperanza en la palabra y sus promesas es un milagro, se necesita de Dios en nosotros. Vivir con el corazón contento, con dificultades en el hogar y usted en lo más interno con contentamiento, se necesita del milagro de Dios. La economía, que usted esté en un mundo de dificultad y usted esté siempre creciendo, milagro de Dios. Dios abriendo las ventanas de los cielos. Milagros. Se necesita esa relación con Dios y
dejar el mensaje de positivismo del mundo. Las redes sociales y el mismo sistema religioso está hablando de positivismo, de que usted es el que hace las cosas. Ese no es el evangelio. Entonces, ¿para qué Dios nos llamó? El que nos llamó, el que te llamó es el mismo que llamó a Noé. El que te llamó es el mismo que llamó a Moisés. ¿Moisés qué hizo? Todo lo hizo Dios. ¿Moisés qué hizo? Obedecer a Dios. ¿Moisés qué hizo? Moisés se movió por fe en lo que decía Dios y tenía la esperanza de lo que le decía Dios se iba a hacer realidad. El pueblo le decía, ¿cuál tierra prometida? Moisés, que Dios dijo. Familia, nosotros, Dios nos llamó a una vida sobrenatural. Cada uno de nosotros, y es real. La congregación lo está viviendo. Sino que si no oramos, no vemos. Si no oramos para ver la esperanza de la promesa y no vemos el milagro de Dios y sus promesas cumpliéndose en nuestra vida. Dios lo está haciendo, familia. Dios nos llamó para eso, para disfrutar de esa herencia que son sus promesas. Para eso tenemos la esperanza que va a ser así. Para estar ahí decía que debemos estar preparados, listos, conocedores, capacitados, competentes para presentar por qué la esperanza nuestra. ¿Por qué sabemos que nos va a ir siempre bien? ¿Por qué sabemos que siempre nos va a ir bien? Ah, porque es que yo tengo esperanza en una promesa. Recuerda que la esperanza ha unido a la fe. Y eso lo voy a disfrutar, esa promesa tengo la esperanza de disfrutarla. Por eso Abraham dice que fue de esperanza contra esperanza. O sea, donde era imposible, Abraham nunca perdió la esperanza. En lo natural era imposible, Abraham nunca la perdió. Nosotros debemos de orar para vivir de esperanza contra esperanza. Cuando nos digan no hay esperanza, el pueblo de Dios siempre tiene esperanza porque la esperanza es en la promesa de Dios. Y esa siempre permanece, esa nada la limita, esa se cumple por encima de todo, familia. Salir de deudas es posible y lo hemos visto en la congregación. Es real. Milagros de la salud lo hemos visto en la congregación. Es real. Tenemos que tener la esperanza, pero no en nosotros, no en lo que nos digan. Usted debe tener la relación personal con Dios porque esa esperanza no es transferible. Su esperanza que está viviendo no la puede transferir al hijo, ni a la esposa, ni al esposo, ni al amigo. Porque es Cristo en ti. Jesucristo, el Señor que vive en ti, genera ese estado de ánimo de la seguridad que la promesa se va a cumplir y usted cada día se levanta con esa fuerza a seguir remando. Y le pide a Dios dirección. Y sabemos que tenemos la esperanza que si nos estamos torciendo, la palabra dice que Él nos endereza. ¿Cómo lo organizará? De pronto con disciplina, pero nos organiza. Entonces, familia, la esperanza es en la promesa. Si no leo la palabra, entonces mi esperanza de pronto está en lo natural. Y eso lo estoy generando, soy yo. Y entonces donde me desgasto emocionalmente, donde nuestra alma genera un desgaste y una carga. Y aparece el abatimiento, y aparece la duda. Pero cuando tenemos la relación con Dios y tenemos la esperanza en la promesa de Dios, el que lo hace todo, ¿quién es? Dios. Dios haciendo en nosotros. La palabra de Dios actúa en nosotros. Al leerla todos los días, usted se va a levantar y usted, tengo esperanza. Y tiene las deudas, pero hay una palabra. Y va a haber el milagro. Y en este tiempo vamos a ver aún más los milagros de Dios, porque está todo propicio para que la persona no diga, es que fui yo.
Moisés, ¿cómo iba a decir en el desierto que él era que colocaba la nube, que él era que colocaba la columna, que él le daba maná al pueblo, que él hacía que los zapatos no se desgastaran, que él era que hacía que la ropa no se desgastara, que él hacía que los pies de la gente no se hincharan, que él era el que sacaba el agua? ¿Moisés podía hacer todas las cosas? No, Moisés no podía decir eso. ¿Moisés qué decía? Dios, el milagro de Dios. Y el pueblo era tan terco, el pueblo, como vimos que la esperanza hay que orar para tenerla y los milagros, verlos, reconocer que son de Dios, que el pueblo disfrutó de los milagros y quejándose. Y Dios no existe. Y Dios no sirve. Regresémonos. Con todos esos milagros, no dice Dios, lo que usted diga. Eso es lo que nos sucede en la vida. Si no hay una relación con Dios, podemos estar disfrutando los milagros, una vida sobrenatural, y uno quiere regresar de donde Dios lo llamó. Imagínese, Dios nos llamó a estar por acá bien enredados, y Dios nos está sacando, y uno no ve a veces. Y uno quiere regresar, ay, tan bueno allá, como Egipto. Es bueno, Moisés era mejor cuando estábamos esclavos. Y es tal lo que se nubla que el pueblo llegó a decirle a Moisés, allá comíamos pescado de balde, o sea, haciendo nada. Cuando la esclavitud era tan fuerte, porque el faraón quería matarlos. Ahí en el faraón lo que quería era matarlos. ¿Quién no permitió? Dios, ¿qué pasaba con esos cuerpos? Toda esa gente naturalmente era para que hubieran muerto, desaparecido el pueblo. Dice que Dios los fortaleció. Un milagro. Y nada de eso. Y se inventan cosas. No, es que allá comíamos pan gratis y pescado, eso no hacíamos nada. Mire cómo es en la capacidad de la mente de caer el engaño y nublar y decir cosas que llega a decir cosas que nunca existieron. Eso nos sucede a nosotros. Dios nos tiene una vida maravillosa y sobrenatural. Y no, allá era mejor. Aquí que uno estaba bien enredado. Dios nos está desenredando la vida. Y te tiene una vida maravillosa. La esperanza no se pierde porque es en la promesa de Dios y esa promesa permanece. Hoy permanece la esperanza. Hoy permanece la esperanza, familia. Debemos de estar preparados. Y mira lo hermoso, recuerda que todo lo hizo Dios. Tú dices, ¿yo cómo me preparo para dar defensa de que Cristo, que la palabra se cumple? Recuerda que todo lo hace Dios. Dios nos mandó preparados. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Una sola cosa, hablar con Dios y leer la palabra. Familia, si usted lee la palabra cada día lea la palabra y cada día habla con Dios. En el tiempo, Dios no miente. La promesa se cumple. La palabra actúa en nosotros. Usted no se da cuenta cómo. Usted no necesita. Haga de cuenta cuando usted va del médico. Donde el médico y le dice, bueno, tome estas pastas una cada 24 horas. Por 30 días, una pasta diaria. Usted va todos los días. Y al otro día, más enfermo. Al segundo día, como que sigue igual. Al tercer día, como va presentando mejoría. Y los 30 días, ya usted le quitó todo. Eso mismo que hace un medicamento en el cuerpo, que es progresivo, es lo que hace la palabra en tu alma. Es lo que hace la palabra en nuestra alma. La va purificando. Va alumbrando el entendimiento. Vamos viendo claramente por qué debo levantarme y no quejarme. El pueblo de Dios no debe de quejarse, familia. La congregación no debemos de quejarnos. Ese no es el evangelio. Familia, debemos de saber las promesas de Dios. Debemos de saber qué es el evangelio. No son ritos, no son penitencias, no son ceremonias, no es filosofía, no es pensamiento del hombre, no es algo pasajero. No, el evangelio es el camino, es la vida,
es una forma de vida que usted tiene la esperanza en una promesa porque la conoce. Si no la leo, pues ¿cuál esperanza si la esperanza es la palabra? Si no estamos leyendo la Biblia, no estamos en un estudio bíblico, pues les animo a que la lean cada día y el estudio bíblico. Por eso enviamos el mensaje cada día. Esa es la palabra. Como lo del médico, una pasta diaria, lo mismo. Entonces Dios nos envió preparados. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Digamos, usted nomás que tiene que contarle al amigo qué es lo que hace. ¿No? Yo la palabra, antes yo pensaba que el Dios era un ídolo, Dios vive en mí. Y usted le cuenta con sus palabras porque Él ya nos hizo competentes. El evangelio es sobrenatural. Por eso dice, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. O sea, nadie se puede jactar. El que está generando en tu vida es el Dios vivo, que nos usa a cada uno de nosotros, que nos usa al cuerpo de Cristo, que nos usa a nosotros que somos los colaboradores, pero ¿quién lo hace? Dios. Dios. Entonces, Dios te llamó, Dios vive en ti. ¿Y para qué te llamó? Para que te des cuenta la esperanza. Es decir, mi economía está mal, hay una esperanza. Que mi hogar está mal, hay una esperanza. Que tengo problemas emocionales, esa alma la tengo vuelta una nada. Hay esperanza en la promesa de Dios. Para eso, la relación es con el Dios vivo que vive en ti. Si no leemos la palabra y no oramos, esa esperanza pasa a ser una esperanza natural. La esperanza que habla el Evangelio es en la promesa de Dios. En la promesa de Dios, como Él no miente, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces dice el versículo que el que leímos al inicio, recuerda que cuando alguien demande la razón de nuestra esperanza, ¿por qué usted tiene esperanza? Todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, la esperanza que está en nosotros es Jesucristo el Señor, sus promesas, lo que Él dice que es real. Por ejemplo, la palabra dice, Jesús dijo sobre la oración, no desmaye, siempre, la necesidad de orar, siempre, ¿y qué? Y no desmaye, no lo deje de hacer. Y uno ha orado 2 días y ya uno está cansado. No, Dios no me respondió. ¿Y cuánto llevas orando? 2 días. Un día. Yo oré por la mañana y no, ya no vuelvo a orar. No. Sí, la esperanza de lo que dice Dios. Entonces nosotros dice, cuando alguien nos cuente por qué esa esperanza, como dijo David lo dijo esa esperanza de otra manera. En el Salmo 27:13, dice David, hubiera yo desmayado. Desmayado es cuando alguien se desmaya, queda quieto, desmayado, queda sin conocimiento, no se da cuenta de nada. No se da cuenta de nada. Dice David, la palabra dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad en la tierra de los vivientes. Nosotros no debemos desmayar. Lo que habla David es de la esperanza. Nosotros no podemos nunca. Mira, recuerda siempre a Abraham, esperanza contra esperanza. No importa la circunstancia que esté en cualquier área de tu vida, siempre hay esperanza porque la esperanza está en la promesa de Dios. Y para cada situación de la vida, para cada área de la vida, hay una promesa de Dios.
que Dios nos llamó para disfrutarla aquí en la tierra. Así como dijo David, si yo no viera la bondad de Dios aquí, pues, ¿para qué continúo? Nosotros sabemos que las promesas de Dios las vamos a ver en dónde. Aquí en la tierra, disfrutando de ellas. Hacemos un ejemplo. Josué y Caleb. Josué y Caleb defendieron la esperanza que tenían ellos ante los otros 10 espías y ante el pueblo. Moisés llega con el pueblo al límite para entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés la ve, el pueblo la ve. Entonces le dice Moisés, bueno, saquen de cada tribu, ¿cuántas tribus son? 12. Saque de cada tribu un líder. Se fueron los 12 espías a mirar la tierra prometida. Cuéntanos cómo es para entrar. Llegan los 12 y 10 dicen, es cierto que la tierra fluye leche y miel, es cierto. Es cierto, miren las frutas, ellos llevaron las frutas grandes, buenas. Es cierto, pero esas ciudades amuralladas, gigantes, mejor regresémonos a Egipto, busquemos un capitán, ya Moisés no nos sirve, busquemos otro que nos regrese a Egipto. Eso dijeron 10. Mire lo que hace la mente. Ellos dijeron, es verdad que la tierra fluye leche y miel. ¿Quién les dijo eso? Nosotros a veces repetimos la promesa de Dios, pero decimos, no, eso es imposible, y nos devolvemos. Ellos repitieron la promesa de Dios. Dijeron, es cierto, fluye leche y miel, es cierto. Mire todo tan bueno, pero es imposible, regresémonos. Hoy, familia, hoy, la promesa de Dios que tiene para tu vida, no importa si hay murallas, no importa que usted sí es empleo y no tiene empleo, o es que usted está trabajando, pero por algún motivo tiene unas deudas muy grandes. No importa, o un diagnóstico médico, mire lo que dijo el médico, no importa, porque usted debe tener en su mente la promesa de Dios. Debe tener el qué dijo Dios, pero claramente, porque ellos la repitieron, pero no le era clara. No le era clara. Si le fuera claro el entendimiento, dicen, oiga, fluye leche y miel, mire estas frutas tan buenas, vamos para adelante porque Dios nos la da. Ellos no. Los otros dos, Josué y Caleb, dicen, un momentico, pueblo, no, un momentico. Recuerde que Dios dijo que nos la iba a dar. Dios está con nosotros, Él nos la va a dar. ¿Qué hicieron los otros? Apedrearlos. Ellos defendieron la esperanza. Ellos defendieron una esperanza de una promesa de Dios. No era la esperanza de ellos. No era porque ellos fueran fuertes y fueran a ganarle a esos gigantes. No. Ellos dijeron, porque es que Dios está con nosotros y nos va a dar esa tierra. Porque Dios dijo, Dios te llamó, el pueblo Dios los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. El pueblo no fue que dijo, el pueblo le levantó un día y dijo, bueno, oiga, estamos esclavos, entonces vámonos para una tierra nueva. Eso no fue idea del pueblo. No es idea tuya que Dios te haya llamado a que vivas en santidad. Eso no es idea tuya. Dios no te llamó para seguir mal. La vida del evangelio no es idea tuya. Dios te llamó para que veas sus promesas, así como llamó al pueblo que era esclavo a llevarlo a una tierra maravillosa. Dios te llamó a una vida hermosa aquí. Es las promesas de Dios que se cumplen. Dios va a hacer el milagro, va a transformar. Josué y Caleb defendieron la esperanza. Con mansedumbre, con paciencia. Dios les respaldó ante el pueblo. Y Josué y Caleb avanzaron a la tierra prometida. ¿Y quién hizo el milagro para tomar la tierra prometida? Josué y Caleb, que eran muy fuertes. Oh. Milagro tras milagro. Cuando encontraron las primeras murallas, Josué las tumbó. No. Sucedió el milagro. Entonces, si estamos buscando empleo,
Dios te va a dar el empleo, va a respaldar tu negocio. Y en esta situación tan difícil, sí, porque es el milagro de Dios. Recuerda, las esperanzas en las promesas de Dios es porque Dios va a hacer un milagro. ¿Qué es lo que ha sucedido en la congregación desde que Dios la está levantando? Solo milagros, familia. Solo milagros, es real. Es un Dios vivo. ¿Y que ha hecho este ayuno? Penitencias, nada. Dios está alumbrando el entendimiento de cada uno de nosotros. Sobrenatural. Dios está alumbrando la manera de pensar, como la oración, para ver la esperanza a la cual nos llamó. A una vida maravillosa, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Una vida maravillosa aquí en la tierra. Entonces Josué y Caleb defendieron eso ante el pueblo y Dios le respaldó. Porque Dios no miente, la promesa se cumple. Hay otra historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 18, y Segunda de Reyes, capítulo 19. Está la historia del rey de Israel, Ezequías, con Senaquerib, el rey de Asiria. Rey de Asiria, Senaquerib. Rey de Israel, Ezequías. Senaquerib tiene sitiado a Jerusalén y le dice a Ezequías que se rinda, porque él viene arrasando con todos los pueblos y que él es muy poderoso, que se entregue, que no. Entonces, Ezequías tiene la esperanza en Dios y le cuenta al pueblo que Dios los va a defender. Se da cuenta que Ezequías le dice eso al pueblo de Israel y entonces Senaquerib le manda a decir que cuál Dios tiene él, que qué Dios es que va a ser más fuerte que él, que ha venido acabando con todos los dioses de las otras naciones. Entonces Ezequías le dice al pueblo, es que el Dios de las otras naciones es hecho de mano de hombres. El Dios vivo es quien nos defiende a nosotros. Y Dios le dice a Ezequías que se esté firme y le cuente al pueblo que Senaquerib no va a hacer nada, que al contrario se va a devolver y al contrario, cuando llega el pueblo de él, lo van a matar. El rey Senaquerib, que era de Asiria, era muy fuerte, más poderoso que Israel. ¿Qué se necesitaba? Un milagro. El milagro sucedió. Dios mismo dice que fue al campamento de los asirios y los dio de baja. El milagro sucede, familia. La esperanza. El rey de Israel, ¿sí? El rey de Israel, Ezequías, le defendió con esperanza, con amor, con respeto al pueblo, la esperanza de la promesa de Dios. Esa promesa en ese momento, ¿cuál era? Que ese rey no le iba a hacer nada. Que el rey de Asiria no les iba a hacer nada. Que Dios los protegía. Entonces, si usted no ve hoy salida, la promesa de Dios se cumple por encima de la dificultad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer la palabra. ¿Y por qué? Vamos a Jeremías 14, versículo 22. Jeremías capítulo 14, versículo 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. ¿Por qué nuestra esperanza estamos tan con la certeza de que se va a cumplir? ¿Por qué las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida? Primero porque pues nos escogió y nos llamó. Recuerda que te llamó. Como te llamó para disfrutar de las promesas, dice que el Dios que te llamó es el que hizo todo. Es el creador de lo que se ve y el creador de lo que no se ve. ¿Quién Dios? ¿Quién va a hacer lo que hace Dios? Nadie. En nuestra vida lo que vienen son los milagros del Dios vivo. Lo sobrenatural en cada área. Y para finalizar vamos al Salmo capítulo 31, versículo 24. Salmo 31, versículo 24 para terminar. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. Corazón es el alma. Esforzarnos.
Esforzarse es algo que en lo natural, para uno esforzarse es algo que le esté haciendo una resistencia. Una resistencia, uno necesita un esfuerzo para superar esa resistencia. En cada área de la vida hay una resistencia. En nuestra parte emocional hay resistencias. Ejemplo, el resentimiento. Eso es una resistencia. El odio, la ira, los celos, la vanidad, la envidia. Eso genera que no disfrutemos del reino de Dios, que no veamos las promesas de Dios. Nos parece imposible, porque es tanto el odio que dice, no, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Pero dice que nosotros debemos de qué esforzar todos y tomar aliento. Aliento el corazón, el alma. ¿Aliento en dónde? En Jesucristo el Señor. ¿En dónde vamos cada día a tomar aliento? En la presencia de Dios, cuando leemos la palabra y oramos. Entonces, familia, Dios te llamó, Dios nos llamó para que nos demos cuenta la esperanza que tenemos para disfrutar aquí en la tierra. Lo que viene es algo maravilloso. Oramos, como decía Pablo, para que nos demos cuenta de la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y esa esperanza es disfrutar de las promesas de Dios aquí en la tierra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.